Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Como verán, estamos con las mochilas calzadas. En el video anterior les contamos que decidimos dejar a Blanquita, nos vamos a ir en un pequeño viaje. Todavía no les vamos a contar el motivo, pero sí a dónde vamos a ir, ahora les vamos a contar. Blanquita queda así, totalmente desarmada. ¿Y vos, mi amor? Estoy con la mochila que es más grande que yo. La otra mochilita. Nos llevamos, parece que nos mudamos, pero no nos vamos a mudar. ¿A dónde nos vamos? Vamos a contarle a la gente. ¿Querés o ya cortemos con la intriga, no? Un poquito de intriga y un poquito de no intriga. Ahora nos vamos a ir a la frontera de acá de Tijuana con Estados Unidos. Así que ya tenemos los pasaportes, las visas, todo a mano. Vamos a cruzar la frontera más transitada del mundo caminando además. Sí, que es la frontera de Tijuana con San Isidro. Acá en Tijuana hay dos, está esa y está Otay, que es por donde cruzamos nosotros con Blanquita, pero nos vamos a ir por la de Tijuana-San Isidro, porque de ahí podemos llegar hasta San Diego, pero no les voy a adelantar nada más, van a tener que quedarse en este video para ver todo lo que se viene. Si lo quieren ver, suscríbanse que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Volveremos y la repararemos, amigos. A mitad de camino nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado una cosa que no nos podíamos olvidar, unos regalitos que teníamos, y que tuvimos que volver. Entre todas estas cosas, había quedado así apoyada en los escalones de un camión. Un desastre. Y los nervios. Bueno, ahora ya estamos en el cruce. Este es el cruce de San Isidro, la frontera más transitada del mundo. Y bueno, listo, Elu, ¿estamos para cruzar? Sí, ahora estamos preparados. Vamos a ver qué onda la fila, porque como les decía Martu, este es el cruce más transitado de todo el mundo. México y Estados Unidos tienen un montón de fronteras de costa a costa, pero esta que está justo al ladito del Pacífico es la más transitada de todas. ¿Cuánta gente pasa por acá? Creo que eran unos 20.000 peatones diarios, millones de personas al año. Creo que les vas a tener que dejar por acá porque eran números que no recuerdo en este momento, pero era mucha gente. Hoy al ser sábado no está tan lleno de gente como los días de semana, creemos, vamos a ver ahora. Pero bueno, tengo una mezcla de sensaciones enorme por haber también dejado a Blanquita, por habernos ido. Creo que a largo plazo va a ser una buena decisión, pero cuesta. Es tan grande esta frontera que tiene varios cruces peatonales. Por Otay se puede cruzar caminando, por acá por San Isidro también. Caminando y en auto. Sí, bueno, en auto obviamente. Es lo que le decíamos, de que cruza tanta gente por acá que está muy desarrollada esta frontera. Miren, acá hay puestitos. Allá dice Línea General y Sentry. ¿Nosotros por cuál vamos? Por la General. La Sentry creo que es para ir como más rápido. Como hay mucha gente que trabaja de un lado y vive del otro, por lo general se trabaja en Estados Unidos y se vive acá en México porque rinde mucho más el salario. Creo que para eso es la Sentry. Claro. Así que a nosotros nos va a tocar seguramente la General. Mucho churro, ¿viste? Sí. Encanelados. Porque se vienen cosas lindas además, por eso estamos haciendo esto. Ya les vamos a contar, pero se vienen cosas muy copadas. Acá hay un free shop. Tijuana Free Shop. Ah, mira, Beauty Free. Nos decía recién el chofer del Uber que hoy debe haber unas 2 horas más o menos en vehículo. Usualmente puede haber mucho más. Y acá vamos llegando al final, le dice perro detector K9. Ya estamos en Estados Unidos nuevamente, amigos. El policía que nos atendió ahí fue amable. Primero puso una cara muy seria que... De perro malo. De pocos amigos. Y después cuando vio que éramos argentinos y que veníamos a hacer turismo a México y todo, fue... A Estados Unidos. A Estados Unidos, perdón. Fue recopado. Como que le cambió el chip. Sí, sí, totalmente.
demoramos un montón porque justo la línea donde nos pusimos nosotros había muchas filas, parecía un aeropuerto. Te controlan el equipaje, te controlan la documentación, te preguntan por qué venís, Sí. todo lo de siempre, pero fue re tranquila igual. Es que hasta ahora nosotros venimos cruzando fronteras terrestres, pero las cruzamos siempre en Blanquita. Esta fue la primera que no teníamos la justificación del motorhome, pero fue re tranquila. Nos preguntaron, le contamos que teníamos un canal, porque nos dijo viajar mucho, sí, re bien. Sí, y quería decir que nos demoramos porque nos metimos en una de las filas. Martu dijo, elegiste re bien la fila, porque él no quería estar en esa. Es mi culpa ahora. Dijo eso, la fila se paró. Y era la más rápida de todas. Se paró, el oficial se había ido y nos quedamos ahí esperando un montón de tiempo. Se fue como no sé a dónde se fue y no quedó nadie, nos llamaban cuando sobraba el lugar de la otra, así que bueno. Lo importante es que ya estamos en Estados Unidos, estamos para vivir una nueva aventura, así que yo estoy emocionado, un poco triste y un poco emocionado. Yo estoy muy emocionada. Ahora tenemos que ver cómo salir de la zona fronteriza. Desde acá nos vamos a ir hasta el centro de San Diego, estamos lejos, como a 30 kilómetros creo. Este es el edificio de migración, es el edificio de Estados Unidos. La verdad que esperaba tardar un montón de tiempo, pasarnos horas y horas en la fila, porque bueno, como les contábamos, es la frontera más transitada del mundo. Y como nosotros cada vez que salimos del taller vemos la fila de autos que hay, dijimos, listo, o sea, vamos a ir y estar 2 o 3 horas así parados esperando. Y no, o sea, habrán sido media hora que estuvimos en la fila. Fue re tranquila, creo que por ahí influye que es sábado, ¿no? Cerca del mediodía. No había tanta gente que cruce a trabajar. Había gente con la ropa de Walmart que cruza desde Tijuana a San Diego, por ejemplo. Sí, nos decían que como los sueldos en Estados Unidos son mucho más altos que los de México, a la gente le rinde cruzar, trabajar y volverse a vivir a Tijuana porque obviamente hacer las compras, pagar la renta, el alquiler es mucho más económico. Y algo muy loco de estas fronteras es que, como les estamos contando, hay mucha gente que vive de un lado, trabaja del otro, cruzan a comprar de un lado, del otro, entonces se puede ver cómo los dos pueblos se mezclan y viven y cruzan a diario y demás. Es muy interesante. Ya sacamos los tickets, nos vamos a ir hasta San Diego en el trolley, en el... ¿Cómo se llama eso, Mar? No me sale el nombre. Como un metro, ¿no? Como el metro, sí. Como un trolleybús. Un solo ida, $2.50 por persona. Podés pagar con la tarjeta y debe ser, no sé si la única, pero una de las pocas fronteras del mundo que tienen transporte público que llega hasta el edificio fronterizo. Buenas. Ven, ahí está el complejo y acá para el trolley, o sea, no tenés que hacer nada. Además, lo bueno es que tenemos señal de internet, estamos conectados con las eSIMs que usamos siempre, las de HolaFly, que contratamos la de Norteamérica hace unos días, así que tenemos conexión directamente, no tenemos que hacer trámites ni nada. Cruzamos la frontera, pero el celular sigue conectado como si nada. Es una sola SIM para todo Norteamérica. Estamos muy contentos con el servicio que dan porque realmente es cómodo. Si usan el código Caminando el Mundo cuando van a hacer la compra o buscan el link que dejamos en la descripción, tienen un 5% de descuento en la compra. Miren, hasta un McDonald's hay en la trolley station. La montanita verde ahí atrás. Mucha tranquilidad de este lado. También acá, otra cosa que quería contarles, hay un centro comercial enorme que es como de outlet, se llama creo que Las Américas, y se puede cruzar, hay gente que cruza solo a comprar a ese shopping y se vuelve. Entonces también existe esa opción de estar en Tijuana, cruzar a comprar a San Diego, a los outlets y te vuelves a Tijuana. Muy bueno el viaje en el tranvía. Estuvo cómodo y fue bastante rápido. Tardamos unos 40 minutos más o menos, salió unos $5 entre los dos. Y ahora llegamos al barrio Gaslamp, es el barrio más pintoresco de San Diego, por lo que leímos. Es un barrio histórico y el tranvía nos dejó solamente a 5 cuadras
del hostel al que vamos a ir. Es un hostel que nos invitó a conocer San Diego, así que estamos muy contentos. Y lo primero que sentí ni bien nos bajamos del tren, un olor a marihuana tremendo. Sí, había. Y mucha gente también en situación de calle. Miren, este es el barrio en el que vamos a estar parando, está en pleno centro. Miren qué lindas construcciones. Qué lindo aire que hay acá, encima está soleado. Qué ganas de viajar un poquito, ¿no, Belu? Sí, ya teníamos ganas de movernos, así que estamos contentos de estar acá. Se puso para que crucemos, Mar. Ay, bueno, perdón. Hay que aprovechar. Que acá se cruza cuando el semáforo lo dice. Sí. Miren también qué lindo ese edificio ahí, con la bandera. Parece un barrio así con mucha movida nocturna, ¿no? Sí, dicen que de noche es muy bonito y también, como es un barrio histórico, tiene construcciones que son... como pintorescas. Pintorescas, sí. No me salía la palabra. Miren, en el medio de este barrio hermoso donde vamos a parar. Creo que el hostel está en esta misma cuadra. Muchas opciones para comer, para salir a tomar algo. Y acá llegamos al hostel, Belu. Vamos a entrar así dejamos las mochilas. Uf, lo necesario que es eso. En el medio de dos restaurantes. Gaslamp Hostel San Diego, acá vamos a quedarnos. Hi, it's Belén. I have a book. Thank you. Hi. Yes, Yes. those are the IDs. A ver qué onda nuestra habitación. Tenemos una habitación privada acá. Ay, qué Sí, linda. hay que prender la luz. Por favor, adelante. Permiso, ¿eh? Qué bonita. Mirá, hasta tenemos lugar para trabajar. Sí. No vas a poder dejar de editar estos días, ¿eh? No es una excusa. No son vacaciones. Miren qué lindo, acá hay para poner la ropa. El baño está afuera, es como un baño común. El baño es compartido, pero yo necesito sacarme ya la mochila porque pesa... Falta de costumbre. Con esa mochila caminaste hasta Machu Picchu. No, y 80 kilómetros. hoy caminé 5 cuadras y ya no puedo más. El edificio en el que está el Hostel Gaslamp es del año 1887 y antes de ser el hermoso alojamiento que vemos hoy, acá hubo una zapatería familiar y luego empresas de dudosa reputación, como un burdel. Al igual que muchos otros edificios históricos de esta zona, dicen que a través de los años los fantasmas dieron a conocer su presencia. Y hasta en una de esas podés cruzártelos. En ese caso, recomiendan que los saludes. ¿Qué te pareció por ahora el Hostel, Belu? La verdad, muy lindo. Nos estamos preparando para salir. Tenemos, no sé si lo mostré, microondas y hasta heladerita, la chiquitita, la frigobar. Así que nos podemos traer agua o lo que querramos tomar. Ya ordenamos todo, dejamos las mochilas, colgamos las camperas. Estamos listos para salir a conocer el Gaslamp. Vamos a salir a caminar por esta zona. Y hacer alguna comprita de paso. Sí, algo de comer. El Gaslamp, como les veníamos diciendo, es un barrio histórico y es el corazón de San Diego. Sí, y el hotel es muy antiguo, además, como contaste recién. Sí, es súper antiguo y tiene muchísima onda con los murales, así los cuadros. Antes de salir vamos a chusmear un poquito el hostel, porque nos dijeron que hay varias... Excuse Sorry. You all right? Acá tenemos el lunch. El lunch, que es como para así, descansar, conocer gente. Mira, hay un jueguito así de ajedrez. Hay más juegos acá de mesa. Monopoly. Ah, Vos mira. te sientas acá, querés leer algo, descansás.
Bueno, los hostels se suelen usar mucho para compartir, ¿no? Para conocer otras personas, otros viajeros. Mira, dicen, por favor, llévate una botella o 3. ¿Qué será? Todas las que se deben haber olvidado, ¿no? Debe ser. Mira, acá tenemos California Republic, como la bandera de California. Y de este lado, la sala de juegos. Uy, Mar, después jugamos un partidito. Tenemos un metegol, mira. Metegol y este parece como para tirar así, ¿no? Bueno, no me salió muy bien, pero... Ay, qué pesado. Está pesado esto. ¿Sí? Ahí, perdí. Ah, Se llama shuffleboard. Ahí están. Tenés que tirar. Claro, y tenés que llegar como a esta zona. Bueno, ese te la dejo en 3. Te la voy a dejar como ganada. Afuera. despacito. Te toca a vos. Esto creo que no era la idea del video, ¿no? Perdiste. Me gusta Bien, este Bela. juego, ¿eh? Está bueno, después jugamos una revancha. Acá tenemos, miren, para lavar la ropa, un laundry de 3 a 10 de la noche. Está la maquinita para cargar la botella de agua antes de salir a pasear. Y la cocina. Y la cocina que se puede usar también. Sí, está todo acá para usar. Puedes traerte, cocinar, calentar el agua del mate, lo que necesites. Lo que quieras. Eso es lo bueno, vamos a poder calentar el agua del mate. Sí. Y también uno si compra comida acá la puede guardar en la heladera y te dejan estos para que completes y puedas etiquetar tu comida. Bien. Dentro del hostel hay máquina para sacar dinero, cajero, y también hay para comprar bebidas o algún snack. Algo así rapidito para comer. Mira, sopita Maruchan. Y maní. Hot, spicy. Los dos maní que hay son muy picantes, dicen. Ya les había mostrado la fachada del edificio, pero bueno, ahí estamos nosotros, en el medio de estos dos restaurantes que están también muy lindos. Por allá se escucharon gritos recién, están pasando un partido. Enfrente hay otros barcitos. Es una zona como parece de muchos bares, ¿no? Sí, es muy turística, así que hay hoteles, hay bares. Vamos a salir a descubrir a ver qué más hay. Antiguamente era una zona roja de la ciudad, hoy en día se volvió súper turística. Sí, allá por el siglo XIX, esta no era la zona preferida de la gente, el Gaslamp. Adentro es un bar tipo que pasan los partidos, ¿ven? Los famosos sports bar. Esta zona está llena de restaurantes también. Sí, hay de todo, de comida de Estados Unidos, de comida italiana, de comida de todas partes del mundo. Yo creo que está jugando un partido importante, me da la sensación. Sí, pues en todos están pasando el mismo partido y se escucha a la gente gritar. Pero muy lindo el ambiente de esta zona. Ahora llegamos al final de esta calle. Miren, tienen un... Bueno, esto parece un paseo nocturno. Miren qué lindo. Un paseo nocturno de fantasmas, Mar. Ah, de fantasmas, es verdad. No había leído.
Y este que está enfrente, el de la bicicleta rosa, también hace paseos, pero ese ya privados. El otro es como para ver fantasmas y demás. Y este es el Gaslamp Quarter, es el cartel del corazón del centro histórico de San Diego. Miren qué lindo que está. Casi toda la onda igual de los bares y restaurantes son los con mesas con deporte, pasando los partidos. Es muy cheta la zona, como muy fresa, así, muy top. Y también se ven muchos contrastes. Pero bueno, la verdad que esta calle está preciosa. Por suerte el barrio donde estamos parando creo que es el mejor. El hostel está justo sobre la Quinta Avenida, que es la calle principal del Gaslamp. Así que salimos a caminar y está todo ahí cerquita. Sí, está muy lindo. Todo eso de ahí es el centro de convenciones de San Diego. Creo que está el estadio también por acá, hay un estadio grande. Muchas torres, hoteles. Y acá el inicio para el lado del hostel del centro histórico. Y resulta que Martu dice ahora que se ve todo muy elegante, pero no siempre fue así. El Gaslamp nació para 1860 como New Town, como la ciudad nueva en contraposición al Old Town, que está más lejos del puerto, está más para adentro. Y bueno, nació el Gaslamp, que se llama así por esos faroles que se ven atrás mío, que son réplicas idénticas a las que estaban en esa época, pero eran faroles de gas, lámparas de gas. Y no siempre fue así de bonita y elegante como se la ve ahora. De hecho, fue una de las zonas más peligrosas de la ciudad porque acá había un montón de casas de apuestas, salones, burdeles. Entonces no era una zona muy bonita. De hecho la visitaban por lo general los mineros, los marineros, los vaqueros, que bueno, venían a divertirse a esta zona. Era como el Las Vegas de las viejas épocas, se podría decir. Hoy en día acá hay más de 90 edificios históricos. O sea, todo es muy pintoresco por eso también. Sí, casi todos los edificios que uno va viendo son históricos. Y además hay otro dato que es que recién les mostramos el paseo de los fantasmas. Bueno, resulta que el Gaslamp es uno de los barrios embrujados más famosos de todo el estado de California. Dicen que en muchos de los edificios se suelen ver apariciones, que las puertas se cierran. Bueno, de hecho, en nuestro hostel dicen que pasa también. Sí, veremos si vemos algo. Y acá está pasando el tranvía que nos tomamos hoy, miren. Qué lindo que está San Diego, me encanta. Y ahora vamos a cambiar de lugar, nos vamos a ir para otro lado. Creo que cruzando el centro de convenciones está lo que queremos ver, que es el embarcadero. Y entre que vamos subiendo los 1000 escalones, miren qué hermosa vista. Justo es el horario del atardecer, así que está todo iluminado. Se ven los edificios y supuestamente acá arriba vamos a ver el embarcadero, así que a seguir subiendo. ¡Ah, Belu! Tremendo atardecer nos regaló San Diego en el primer día. Miren lo que es esto. Esta es la zona del embarcadero, se darán cuenta, ¿no? La cantidad de barcos que hay abajo. Por ahí se ve la bahía, miren el atardecer ahí atrás. Si no me equivoco, justo enfrente nuestro está la isla Coronado. Es esa de allá, ¿no? Yo creo que es esa. Y esa es la parte más cara de todo San Diego. La parte más exclusiva de la ciudad. Donde viven los ricos acá. Pero los ricos de hace tiempo, de familias muy adineradas. Miren, por allá el puente, ese es el puente por el que se llega, creo, a la isla Coronado. Miren, acá hay una cata, ahí un restaurante abajo. Los yates. Qué bonito. Ahora estamos al lado del embarcadero y hay todo un paseo costero armado y se puede pasear por acá viendo los colores del atardecer. Justo sobre el paseo está este tremendo yate. Miren lo que es la cocina adentro, la sala de estar. Abajo se ven las habitaciones. Es de alquiler, por eso lo dejan todo prendido. Pero está lindo verlo, ¿eh? Está precioso. Nunca me imaginé que eran así las distribuciones, lo grande que es. Yo estimo que es uno bastante caro, igual no es el promedio.
No, tiene ahí el número de teléfono para uno poder llamar y alquilarlo. Igualmente lo veo así quietito y cómo se mueve de un lado para el otro. Por más precioso que esté adentro, creo que le dejaría pasar la oportunidad. Miren, acá tenemos el paseíto costanero y acá pusieron arena en el medio con sillitas, te podés tomar una cervecita, algo mirando el atardecer. Restaurantes, tiendas con artesanías, variadito el tema. De estar encerrados en el taller, amigos, a tener este atardecer hermoso, miren. La vida siempre da revancha. Hay que tomar las oportunidades nomás. ¿Primeras impresiones de San Diego? Por ahora, muy buenas. Muy bonito. Caminando nos llegamos hasta Seaport Village, que es como un centro comercial, está lleno de tiendas, restaurantes, y entre todos estos edificios está este carrusel histórico, una calecita histórica, tiene 54 animales adentro, pueden subir adultos y niños. De 1895, vale $5 la vuelta, y ahora la están llenando para salir a... Mira, $6 dice ya. Ah, 6, bueno, ya aumentó. Aumentó. Al final el paseo se extendió un poquito más de lo esperado, estamos cansadísimos, pero estábamos muy cerquita, así que dijimos, vamos un pasito más, llegamos. Ahora tenemos la vista de todo el skyline de la ciudad de frente. Este de acá es un portaaviones, el más antiguo del siglo XX de Estados Unidos. El USS Midway. Miren, arriba no sé cuánto se llega a ver porque no está iluminado, pero tiene helicópteros, aviones, montones de helicópteros y aviones. Ahora es un portaaviones museo. Este es el típico portaavión que llevan a las guerras. Sí, creo que este lo usaron para la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. También lo usaron para acciones humanitarias. Ahora, bueno, es solo un museo. Y justo al lado hay una estatua que le hicieron inspirada en la foto que se tomó en 1945, en el día de la victoria de Estados Unidos sobre Japón. Es un marinero besando a una enfermera. Después se supo que el beso no fue consentido, así que no es tan romántica la foto que digamos. Pero bueno, quedó como un símbolo de amor y de que estaban todos contentos celebrando que habían ganado. Ahora vamos a ir volviendo ya para el lado del hostel. Miren, parece el Mario Kart de la vida real. Se ve que es un tour para recorrer San Diego. Estábamos caminando por el centro y nos llamó la atención que acá está Tacos El Frank. Es un lugar de tacos que está también en Tijuana, que ganó una estrella Michelin por sus tacos de carne asada. Y no sabíamos que había también uno en San Diego. Que nos cuenten nuestros seguidores mexicanos si sabían que Tacos El Frank también estaba acá en San Diego. Y también queríamos aprovechar para mostrarles esa construcción toda iluminada. Y ya nos estamos abasteciendo para los próximos días. ¿Qué llevas ahí para la cena? Unas pizzas. Vamos a aprovechar que el hostel tiene cocina, tiene hornito, tiene todo. Y de paso ahorramos un poco, así que
Vamos a comer pizza de pepperoni y nos llevamos otra para mañana de 4 quesos. Muy bien, Martucci. Ahora sí. Ya tenemos acá la pizza y ya está calentando el horno. Vamos a abrirla a ver qué tal. Vamos a ver. Tiene buena pinta. Y esta es de 4 quesos, tiene mozzarella, cheddar, provolone y parmesano. Eran las que estaban de promo, pagamos $3 cada una. A ver esa pisita. Tiene la verdad que buena pinta, ¿eh? Sí. A Marto le pone mal que haya quedado todo el pepperoni junto en el medio. Pero bueno, venía así. Marto aprovechó, se trajo una cervecita para él. Una cervecita para probar de acá de Estados Unidos. Y voy a probar la pizza, ¿te parece? A ver, ¿vas a empezar con la de queso? Sí. Pensé que ibas a agarrar la de pepperoni. ¿Sí? ¿Pareció calidad? Muy bueno. Me gustó, ¿eh? Mejor así, estuve amasando toda la tarde. Probamos, mira. Vos vas a ir con la de pepperoni. Obvio. Voy a arrancar con la de pepperoni. No se preocupen, no nos vamos a comer toda esta pizza. Seguro queda un poco para mañana. Está buena, ¿o no? Súper bien. Que el hostel tenga cocina, la verdad que es espectacular. Porque encima es una zona bastante cara para comer y eso, los platos afuera están como $20-30, más bebidas, más taxes. Así que es bastante caro salir a comer, así ahorras un poco. Y encima estamos en una zona re linda. Tenemos los metros cerca, podemos salir a caminar. Así que Bien. hasta podemos cocinar. Hemos desarmado ya las mochilas y Martu se está poniendo a estrenar el escritorio. Está muy bueno este escritorio, así que voy a aprovechar para editar un poquito, ya que acá se come temprano, nos queda tiempo libre. Sí, se hace de noche temprano, así que cenamos temprano. Trabajamos un poquito y después nos vamos a dormir. La verdad que estamos muy contentos de estar nuevamente recorriendo, viajando. Nos hubiese encantado venir a San Diego con Blanquita. Esperemos que más adelante tengamos la oportunidad de volver. Pero bueno, esta vez se dio así, se dio a hacerlo con la mochila. Necesitábamos un poco también despejarnos realmente. Por suerte esto que ya teníamos planeado nos dio esa posibilidad de dejar el taller un ratito, volver a hacer videos de viaje, volver a mostrarles a ustedes un poco más de este continente que es precioso. Hoy fue un día agotador porque, bueno, tuvimos que dejar lista Blanquita. De ahí ya nos vinimos a hacer frontera con los nervios que conlleva hacer frontera siempre. Sumado el recorrido que hicimos acá por la zona del Gaslamp, del puerto, la verdad que viene siendo un 10 de 10 San Diego por esta primera impresión que tuvimos. Nos ha gustado mucho. En los próximos videos vamos a seguir recorriendo San Diego y nos vamos a ir a recorrer más de la costa oeste. No les voy a adelantar nada, van a tener que suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse cómo sigue este recorrido. Esperamos que este video les haya gustado y que nos acompañen en los próximos. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.